El abogado Ricardo Preda, él es representante de la familia Zapac en el caso de la agresión que recibió el joven Benjamín Zapac. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Liz, Lucas y a la audiencia. Doctor, finalmente estos jóvenes son derivados a Tacumbú, según ya hoy informó el Ministerio de Justicia, estos presuntos agresores en el caso, cómo toma la familia esta decisión de la jueza, también de parte de las autoridades del Ministerio de Justicia. Bueno, la decisión de la jueza, por supuesto que confiamos en la labor de la doctora Cintia Lovera, que es una magistrada con mucha trayectoria. En cuanto al lugar de reclusión, propiamente, esa es una decisión de las autoridades administrativas y bueno, entiendo que el Ministerio de Justicia los envía a Tacumbú, pero eso ya, nosotros no tenemos absolutamente ninguna preferencia hacia el lugar, ¿verdad? Eso es, nosotros lo que queremos es que se haga justicia y el lugar de reclusión es una decisión estrictamente administrativa, no tenemos ninguna preferencia hacia el lugar, sino simplemente a que se haga justicia en este caso. Y justamente ayer estábamos escuchando, doctor, que uno de los abogados de los presuntos agresores decía que bueno, la jueza no tuvo en cuenta el tema del peligro de fuga, o sea, no aceptó la fianza, criticaban un poco la labor. A vos decís que confías mucho por la trayectoria que ella tiene, doctor. Bueno, las decisiones que uno considera, y por supuesto que uno puede criticar el fallo de un magistrado, y bueno, las herramientas procesales son las de los recursos en este caso, y me imagino que, bueno, la defensa promoverá los recursos que considera pertinentes, ¿verdad? Doctor, buenas tardes también. Antes que nada, estaba leyendo también que desde la querella estaban solicitando a la fiscalía que se impute a una tercera persona que también estaría vinculada, digamos, a este caso. Sí, así mismo. O sea, estamos solicitando la imputación de José Samir Samaniego Colmán, que es un joven que luego de la agresión intimidó a uno de los testigos y lo amenazó para que no identifique a los agresores cuando el joven testigo estaba con los guardias para tratar de indicarles quiénes fueron los agresores. Este Samir Samaniego fue quien lo intimidó, lo amenazó y además de eso, Samir Samaniego aparentemente acompañó a Grau en un transporte de esto de plataforma de ida a Luque después de la jornada en esta discoteca y durante el camino se iban jactando de la golpiza que le dieron a Benjamín. Es decir, que él tenía una amistad, digamos, con Héctor Grau, también con Marcelo, doctor. Sí, entendemos que eso forma parte del mismo grupo de Ah. amigos. Ayer justamente, doctor, la abogada de Marcelo Fretes refería que al menos él, Marcelo Fretes, no, digamos, fue para ningún lado al salir de la discoteca en un transporte de plataforma, como mencionaste, doctor. En ese No, transporte entonces solamente estaba Héctor Grau y esta Grau tercera persona que y mencionabas, ¿verdad? también Samaniego y posiblemente un tercero que no es efectivamente Preto. Ah, justamente. Doctor, ¿y qué hecho punible se le podría imputar o investigar al menos a este joven de Co- apellido Samaniego? Coacción. Coacción grave, porque obviamente le amenazó para que deje de hacer algo que el otro estaba haciendo, que era individualizarlo a los agresores, y también frustración a la persecución penal, ¿verdad? Ujú. Es decir, la conducta que castiga, o sea, el hecho punible que castiga a aquel que busca ocultar las evidencias para lograr la impunidad de una persona que cometió un hecho. ¿Y qué dice el fiscal sobre este pedido, doctor? ¿Ya hay respuestas de parte de Fiscalía? Bueno, ¿Se investiga? y en principio todavía no se formuló la imputación. Vamos a insistir porque este tipo de casos hay que acelerar. No se puede uno estar sentando a esperar que concurran los procesados. Así que vamos a impulsar. Hoy hicimos una nueva presentación y lo seguiremos haciendo en los días sucesivos si es que no hay una toma de posición por parte de la Fiscalía. Y con respecto a Benjamín, doctor, ¿el qué tal estaría ya en condiciones de poder declarar? Y eso lo voy a definir, voy a aprovechar el fin de semana para poder hablar personalmente con él, a ver cuál es la condición de salud en la que está.
Bueno, doctor, y respecto al relato de los hechos que hace también la fiscalía y la defensa en su descargo, podemos decir, la querella, ¿qué elementos tiene respecto a estas dos personas? ¿Se sospecha principalmente de Grau? ¿Se habla también de la participación de Fretes? ¿O cuál es el panorama, digamos, doctor? Bueno, Fretes fue quien se interpuso entre Benjamín y la puerta del baño y es el que le grita en la cara. O sea, si no hubiera sido por Fretes, no se hubiese producido la agresión, porque él fue el que inició la situación. Y aparte, Fretes y sus amigos, antes de que Benjamín ingrese al baño, estaban jugando un extraño juego que es básicamente jugar piedra, papel o tijera a bofetadas. Sin duda que ese tipo de conductas denota de que es una persona que tiene algún tipo de toque de violencia para practicar ese tipo de juegos. Y más aún que estaban alterados seguramente cuando entraron al baño, cuando entró al baño Benjamín y él salió sorteado por este tipo. Efectivamente, el que propina los golpes habría sido Grau, pero la participación de Fretes también fue una participación necesaria porque sin él no se hubiera iniciado la agresión. Entonces, sí, Liz. No, entonces, doctor, más o menos como que sortean a quién le van a amedrentar y finalmente así es lo que se da la golpiza, o ya estaba planeado luego la golpiza. Bueno, en realidad, así como planeado para Benjamín Zapal, creo que no, porque ellos no le conocían, entiendo yo que no le conocían a Benjamín. Pero con relación a que definitivamente tenían conductas violentas, aunque lo hagan a manera de juego, sigue siendo una conducta violenta pegarse en la cara. Bueno, eso definitivamente nos lleva a nosotros a pensar de que estas personas podían haber agredido a cualquier otro que ingrese al baño. En este caso, se tocó a Benjamín. Y entonces, doctor, con esto que nos estás contando, digamos, ¿se podría dar eventualmente un cambio de calificación respecto a este imputado, al joven Marcelo Fretes, o no? Ya que precisamente no es él el que propinó los golpes. La calificación de lesión grave está, ¿verdad? Nosotros formulamos la querella y le atribuimos a Fretes una calidad de garante por injerencia, porque él es el que propicia, digamos, la agresión, y al propiciar la agresión, él era el encargado de evitar que ella prospere, ¿verdad? Así que eso se llama garante por injerencia e implica también una responsabilidad por la lesión grave a través de una omisión, porque su calidad de garante previa, que es básicamente la provocación, hace que él haya estado obligado a parar ese ataque. Doctor, se habló mucho, inclusive la mamá de este Marcelo había dicho que supuestamente él grita algo o él dice algo y que Benjamín entiende que es para él, entonces le pregunta ¿qué me dijiste a mí, verdad? En realidad se interpone entre la puerta y él le mira en la cara. Yo creo que la intervención de la madre no fue la más correcta. O sea, un día antes de la audiencia ella se pone a hablar y trata más o menos de victimizarle a su hijo y de desvirtuar o de desmeritar la agresión de la cual fue víctima Benjamín. O sea, desde el momento en que hace este tipo de declaraciones desacertadas, no le está ayudando a la posición de su hijo. ¿Y qué es lo que le grita, doctor? ¿Benjamín se acuerda? No, le hace un grito en la cara, así, bien pegado a la cara, le hace un grito no una palabra, sino un grito. O sea, un grito así, claro, de amedrentamiento, grito, o sea, directo. Sí. Y la respuesta fue un grito similar y un ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Y ahí vienen los golpes. Lo cual uno puede partir de la idea de que buscaban justamente de alguna manera lograr que alguien reaccione ante el grito y bueno, ellos iban a proceder como procedieron, ¿verdad? Doctor, respecto a las personas, digamos, porque se habló en un momento de que habría un grupo incluso de personas que coaccionaron a los testigos, ¿se pudo identificar a otra persona o por de pronto es solamente este joven de apellido Samaniego? Hasta ahora es también Samaniego el que está plenamente identificado. Esto fue gracias a la ayuda del conductor de la plataforma, doctor, que... Del conductor, de un testigo que fue el amedrentado y de las imágenes del circuito cerrado. ¿Estos jóvenes, doctor, los imputados ya fueron a declarar a la fiscalía o qué información se maneja de la querella?
No sabemos si ya fueron a declarar a la fiscalía. Ok. Creo que no, Ujú. porque ayer se presentaba el Sí. juzgado y Sí, sí, sí. no creo que hayan ido, pues de ahí pasaron creo que a judiciales. Así mismo. Bueno, doctor, queremos cambiar un poco de tema y consultarte sobre el maratónico juicio, incluso podemos decir, porque vimos que culminó ya en horas de la madrugada, el caso en el que estuviste como representante de la querella en contra de la directora del diario ABC Color y un periodista del mismo medio en representación de la ex viceministra Marta González. El juez Wilfrido Peralta finalmente condenó a Natalia Zucolilla y Juan Carlos Lescano, doctor. Sí, estamos muy conformes. Creo que es una sentencia, eh, digamos, que da cierta esperanza de que este es el camino para tener una verdadera independencia judicial, porque la independencia judicial no se ve solamente amenazada por políticos, que claramente lo suele ser también, sino muchas veces la amenaza a la independencia judicial viene de ciertos grupos de poder, y muchos de esos grupos de poder tienen a su disposición medios porque son propietarios o porque tienen los recursos suficientes para de alguna manera lograr que los medios asuman la posición de ese grupo. Y en este caso, la querella se produce porque realmente la señora Marta González, que ya había dejado de ser funcionaria pública hacía mucho tiempo, comienza a recibir nuevamente ataques de parte del diario, y todo esto vinculado a que en la gestión de Marta González es que las hermanas Zucolillo, son 3, comenzaron a pagar impuestos a la renta personal, porque hasta ese momento ellos durante 4 periodos habían, a pesar de una facturación multimillonaria, en el caso de Natalia Zucolillo, facturó 67 mil millones de guaraníes, es decir, 10 millones de dólares de facturación, y como impuesto a la renta personal pagó 0 en esos 4 periodos, es decir, 0, absolutamente 0, ni un solo guaraní, cuando hay cientos de ciudadanos que incluso tienen que recurrir a créditos luego para pagar su impuesto a la renta personal. Bueno, estas personas que tienen el nivel económico de los niveles económicos más altos de este país, pagaban impuesto a la renta personal 0. Y no solamente Natalia, sino sus 2 hermanos estaban en la misma situación. A partir de que la administración de Marta González le comenzó a solicitar información, no a la familia Zucolillo, está claro, Lucas y Liz, les aclaro, en realidad a 2.800 contribuyentes que tenían el mismo perfil. ¿Cuál era el perfil? Mucho ingreso, poca tributación. Es decir, declaraban ingresos muy altos, pero a la hora de tributar, tributaban muy poco porque supuestamente tenían gastos que equiparaban sus ingresos. Entonces, sobre esa base se inició una tarea y bueno, por lo visto esta gente se asustó y a partir de ahí casualmente comenzaron a tributar, porque ya los años siguientes comenzaron a pagar 400, 800, 500 millones de guaraníes de impuesto a la renta personal. Ahora, doctor, respecto a estas publicaciones que terminan siendo también, digamos, el motivo por el cual se presentó esta querella, ¿qué refirió el doctor Wilfrido Peralta? Y las publicaciones eran falsas, ¿por qué? Porque si ellos querían cuestionar la contratación, no habría ningún problema en que se refieran a la contratación en líneas generales y también a la institución que contrató. Pero ellos mintieron al afirmar, por ejemplo, que Marta González contrató y Marta González era la contratada, porque en realidad Marta González nunca firmó ese contrato, ni siquiera participó del proceso de calificación de oferta, porque esa no era su función, a pesar de que era la subsecretaria de Tributación. La parte de la ordenadora de gastos no es la viceministra, sino es otra repartición. Y con relación al FIAT, cuando uno ve los comentarios en las redes sociales producto de estas publicaciones, dio a entender a la gente que era una empresa de Marta la que fue adjudicada. Y en realidad el FIAT es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, es una organización internacional que tiene más de 50 años y que Paraguay es un país fundador, y no era Marta González la integrante del FIAT, era Paraguay. Circunstancialmente Marta González representaba a Paraguay por el cargo que ejercía. Y otra falsedad en la publicación decía que cuando ella renunció a la FED, ella fue a presidir el FIAT. Eso es falso, porque al dejar la FED, ella ya no puede ser parte la representada en el FIAT no es Marta González, sino es el Estado paraguayo. Si Marta González
no es funcionaria, no puede representar al Estado paraguayo. Así que esa era otra falsedad. Todas estas falsedades fueron corroboradas en juicio. Incluso hay un informe de contrataciones públicas que la conclusión dice que las publicaciones no se ajustan a la realidad. Y por eso es que se les condena por difamación, porque no se trataba de una crítica ni de interés, de defensa de interés público, porque cuando se miente, la mentira no tiene ninguna justificación. Doctor, y el medio de prensa ABC dice que este es un fallo contra la libertad de prensa. Sin embargo, vos decís que está totalmente probado que fueron publicaciones falsas las que se realizaron. Los tratados internacionales y la Constitución Nacional, por supuesto, que dan la garantía a la libertad de prensa, pero esos mismos tratados y la misma Constitución también establecen de que eso no les exonera de responsabilidad por delitos que cometan en el marco de ese ejercicio. O sea, la libertad de prensa no significa inmunidad de atacar a quien uno quiere, y más aún atacar a quien alguna vez en el marco de la gestión hizo que yo pague impuestos. Así que definitivamente, escondido bajo el rótulo de la libertad de prensa, no le puedo justificar a un grupo económico tan grande como este, que lo que en realidad de verdad que les hizo quedar mal es que no estaban pagando impuestos, ¿verdad? Doctor, y también mencionaron desde este grupo precisamente que el doctor Wilfrido Peralta termina condenándolos a pesar de, dicen ellos, a pesar de que la Contraloría General de la República dictaminó que fue irregular la adquisición de este sistema Marangatú. ¿Qué fue lo que se produjo respecto a eso en el juicio, doctor? Bueno, primero que la Contraloría emitió un informe que extrañamente fue recién en febrero del 2020, ¿verdad? Ya 4 años después de que se hizo el informe. Cuando yo le pregunté a cada uno de los auditores de la Contraloría si conocían el sistema Marangatú, dijeron que no. Si conocían algo del sistema informático, dijeron que no. Entiendo yo, o sea, hay muchos funcionarios del Estado paraguayo, y no me refiero a los auditores, sino tal vez la cabeza de la institución, que se quiere congraciar con grupos poderosos, ¿verdad? Entonces, bueno, hicieron tal vez un informe que era para eso, pero ¿qué pasa? El informe de Contraloría no se expide sobre el punto que nosotros atacamos. Como les dije antes, si las publicaciones se habrían señalado algún tipo de irregularidad en la contratación, eso obviamente es una cuestión genérica, pero no un ataque personal al sujeto. El informe de Contraloría no se expide con relación a los puntos principales, que son los que nosotros señalamos. Básicamente, Marta González no firmó el contrato. Ustedes incluso ellos publicaron una foto donde está Marta González y la máxima autoridad del CIAT, pero una foto donde estaban firmando un convenio con cuestiones técnicas, no ningún contrato, justamente para confundirle a la opinión pública de que Marta era la contratante cuando en realidad no la era. Entonces, el informe de Contraloría no está vinculado a esos puntos. El informe de Contraloría está vinculado a otros puntos del proceso de contratación que ellos consideran que no se hicieron correctamente. Sin embargo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es el órgano constitucional y legalmente encargado de las contrataciones, fue el que en su momento avaló esa contratación. Pero la discusión no es esa, Lucas ni Liz. La discusión no es el contrato, sino que vos le atribuiste a Marta González como persona física. Eso es el punto de la difamación, no la discusión sobre la contratación del software. O sea que incluso, doctor, ya no se tendría que tener muy en cuenta la cuestión de que este contrato se hizo por vía de la excepción, ¿verdad? Claro, de hecho que participaron otras empresas y testimoniaron en juicio diciendo que ellos eran informáticos, pero no tenían el aspecto técnico, es decir, no tenían personas expertas en el tema tributario. Es decir, se presentaron otras empresas y no tenían simplemente las condiciones para... Sí, hay muchas cuestiones que, bueno, el tiempo no nos va a dar ahora pues estoy esperando terminar la entrevista para entrar acá a una reunión. Sí. Así que me quiero disculpar con ustedes, pero Sin bueno, problema. con mucho gusto, Muchas gracias, con más tiempo podemos discutir a más detalle la cuestión del juicio de Natalia Socolillo y Juan Carlos Lescano. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y por los datos. No, por favor, a las órdenes siempre. Saludos. Gracias, saludos. PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el abogado Ricardo Preda, por un lado,